Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Diego Maquedano Pedrero, acabo de terminar el curso profesional de programación con Python en la EPI, la Asociación Española de Programadores Informáticos, y últimamente se está proponiendo a los alumnos explicar cómo han realizado el proyecto final, el ejercicio final del curso. Así que nada, aquí estamos haciendo de youtubers improvisados por si en un futuro a alguien le puede servir esto, simplemente por mera curiosidad de ver cómo se ha hecho todo este proyecto. Entonces, ¿cómo va a estar dividido el vídeo? Pues va a dividirse en tres partes. La primera de ellas va a consistir en una explicación sobre cuál era el ejercicio que debíamos realizar, las distintas cosas que se pedían y los inputs iniciales. A continuación voy a ir mostrando los distintos scripts, los archivos que he empleado para ir creando toda la aplicación y explicando un poco por encima cómo funciona, y finalmente voy a realizar una serie de ejemplos para ver que efectivamente la aplicación funciona correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se nos pedía? Pues se pedía crear una base de datos para una tienda de piezas de repuesto, mecánicas, que almacenase los datos de las piezas, de los fabricantes de las piezas y también órdenes de compra. Para ello se deben incluir una serie de inputs, que son unos ficheros CSV que contienen tanto las piezas como los fabricantes. Luego se debe realizar un menú interactivo para ir ejecutando distintas opciones que posteriormente veremos, y básicamente en eso consiste todo. Así que ahora voy a ir mostrando en pantalla cada una de las partes y comentando los aspectos más relevantes. Pues lo primero que hacemos es con el script de modelos crear las tablas que van a componer la base de datos, y empezamos con los fabricantes. Se crean los fabricantes, se especifican las columnas de esta tabla junto con el tipo de columna, si es carácter, si es numérico, etcétera, y el parámetro unique, que nos dice que no se permiten en la base de datos nombres de fabricantes, ni números de registro, ni CIF duplicados, porque en la vida real, como ya sabemos, el CIF es único, el registro también, y así impedimos que haya valores duplicados en nuestra base de datos. A continuación, la tabla piezas pues se crea igual, los nombres de la columna, el tipo de información que va a contener cada columna, y aquí lo más relevante es el fabricante de la pieza, que es una foreign key, el cual hace referencia a efectivamente fabricantes. OnDelete Cascade significa que si se borra alguno de los fabricantes, se eliminarán todas las piezas asociadas a dicho fabricante, y la manera para acceder desde el fabricante a las piezas que éste tiene es con el backrec fabricantes. Por último, se establece que las piezas vendidas sean por defecto el valor 0, ya que así nos ahorramos una serie de complicaciones que hay luego a la hora de ejecutar ciertas funciones que explicaremos posteriormente. Y por último, la tabla de órdenes se crea de manera similar a las anteriores. Se conecta con la base de datos, se crean estas tablas y se cierra la base de datos, ¿vale? Entonces pasamos ahora al script de funciones, donde están todas las funciones que emplea la aplicación para funcionar. La primera de ellas es el mostrar el menú, en el cual se muestra el menú inicial con las opciones que puede realizar el usuario. Luego la función de importar piezas e importar fabricantes, que consisten en importar de estos archivos CSV, los cuales son proporcionados para realizar el ejercicio, toda la información que contengan, y así almacenarla en la base de datos. Aquí me voy al script principal, realizo una comprobación para ver si en la base de datos que hemos creado hay ya datos introducidos, porque si hay datos introducidos, para evitar duplicidades, no cargamos estos archivos CSV. Por el contrario, si no hay datos, sí que se van a cargar. Entonces, si no hay datos, se cargará estableciendo la posición del dato que queremos, asociándolo a alguno de los valores que hemos fijado en las tablas, y rellenándolo y creando los registros mediante un bucle iterativo, ¿vale? Lo mismo para importar fabricantes, y ya pasamos a los campos donde se requieren inputs del usuario. El primero de ellos es crear pieza, y explicando un poco así por encima su funcionamiento general, podemos decir que se basa en solicitar al usuario un input para cada uno de los campos que son requeridos, realizar comprobaciones como que no sea un valor duplicado o que el valor esté permitido para evitar espacios en blanco o que no se haya introducido nada, y también por último guardar si ha sido correctamente introducidos los datos, eliminar o modificar. Entonces en crear pieza, pues en todas las funciones, todos los inputs, siempre se permite la opción de volver atrás para que el usuario no se quede encerrado en un bucle infinito si no sabe alguno de los datos.
y esto se hace con el valor S. Si se introduce el valor S, pues se vuelve al menú anterior y así se pueden realizar otras funciones sin necesidad de estar aquí hasta el infinito. ¿Cómo se realizan estas comprobaciones? Pues encadenando bucles while y también excepciones. Con los bucles while, pues sobre todo comprobamos el si se introducen una S o no para volver atrás, y con los while probamos excepciones para ver aquellos campos o aquellos datos que se han introducido de manera errónea, pues si arrojan una excepción que sea un error, poder volver a decir que dicho error se ha producido y que se intente de nuevo, ¿vale? Entonces, una vez se han validado los inputs, pasan a almacenarse en variables que después de terminar todo se asocian a el nombre de la columna al cual deben ir y se guarda dicho registro. Para la información de la pieza, la información de fabricantes o de órdenes, se solicita el parámetro único, que en este caso es el número de registro. Si existe, se devuelve toda la información; si no existe, se arroja el error, ¿vale? Después, para modificar pieza, de nuevo, se solicita la clave única, que es el registro, y se van pidiendo los distintos valores que se deben ir introduciendo para rellenar la base de datos. Se actualizan, aquí no se crea uno nuevo ni se elimina, sino que se actualizan, se guarda y se emite un mensaje de que se ha completado correctamente la acción. Para eliminar pieza, de nuevo, se solicita un registro. Si el registro es correcto, pues se elimina la pieza o no y demás. Para fabricantes es el proceso muy similar al de piezas, solo que con los campos de fabricante, por lo que vamos a saltarlo así para pasar a lo más interesante, que es el crear órdenes de compra. En crear órdenes de compra se posibilita que se introduzcan no solo una pieza, sino varias piezas. ¿Y cómo se hace esto? Pues inicializando una lista vacía y ir solicitando al usuario que va introduciendo números de registro que se van acumulando en dicha lista. ¿Para qué? Para que después esta lista se pueda introducir en la base de datos como una tupla y se puedan realizar operaciones de extracción de precios, suma de cuántos números de registros hay, etcétera. Entonces, aquí está el código de cómo se hace. Pues todo es con bucles, realizando comprobaciones, siempre permitiendo el volver atrás, el no, el evitando espacios en blanco, la fecha siempre forzando a ver si se puede convertir la fecha a formato fecha y demás, ¿vale? No vamos a extendernos mucho. Y ya finalmente almacenando dicha orden. Y se puede solicitar también información de una orden. Por último, generar informes en formato JSON con información relevante para la empresa que lo esté utilizando. Por ejemplo, el total de las piezas vendidas, los ingresos totales, los fabricantes más vendidos. Todo esto se consigue con una serie de funciones de Piwi que son equivalentes a sus funciones en SQL, como por ejemplo sum, max, etc. Es bastante largo o tedioso de explicar, sobre todo también en la extracción de la época de mayor producción, porque hay que asociar los días con números y ver si los números caen en alguna de las estaciones del año, de la 1 a la 120 será invierno, etcétera. Entonces es un poco más complicado, pero bueno, todo el código está aquí, cómo lo realiza, y se genera finalmente un archivo JSON con los valores que queremos y la variable con el valor almacenado con los cálculos que hemos ido realizando a lo largo de esta función. Entonces, ¿cómo se ve esto de manera más simple? Pues ejecutándolo. Así que vamos a ejecutar la aplicación. Se nos abre el menú, base de datos de FVR, bienvenido al sistema, y se nos posibilita hacer cosas. Si introducimos una opción que no sea válida, nos va a decir que no se ha seleccionado una opción válida, así que nos vuelve a mostrar las opciones. Yo, por ejemplo, me voy al menú de piezas, da igual si metemos mayúscula o minúscula, porque el programa lo convierte en mayúscula inmediatamente, y supongamos que quiero crear una pieza. Si quiero volver atrás, escribas en cualquier momento. Si yo escribo una S, me vuelvo para atrás, pero como no quiero, voy a crear una pieza. El nombre de la pieza no tiene límites, así que puedo ponerle cualquier cosa. Vamos a poner bujía. El número de registro, como hemos dicho antes, no puede ser duplicado. Si yo introduzco un número de registro que ya exista, por ejemplo, el L35431, que lo tenemos aquí en la base de datos, pues no nos va a dejar, porque ya existe. Entonces L35431 nos dice que la pieza ya está de alta, que se intente de nuevo. Así que vamos a introducir uno que no exista, LK cualquiera. La fecha, si introducimos una fecha que no tenga mucho sentido, no va a dejar avanzar. Así que vamos a introducir el 1 de enero de 2021.
Esta ya sí que nos la admite. El fabricante de la pieza debe existir ya almacenado en la base de datos. Si yo introduzco un fabricante, supongamos alfa, no nos va a dejar porque no existe en la base de datos. Entonces, si nos vamos a la base de datos y buscamos alguno que exista en el menú de fabricantes, pues por ejemplo ABS ya sí que nos va a permitir hacer más cosas. ABS, da igual en mayúscula, minúscula, ya sí que nos permite avanzar. La localidad nos es indiferente, voy a escribir Madrid, que es donde vivo. Y el precio de la pieza, pues 3,56. Y el número de piezas vendidas, que si la estoy creando, pues va a ser 0, obviamente. Así que nos indica que la pieza se ha creado correctamente y volvemos al menú de piezas. Si quiero consultar una pieza, nos va a pedir el número de registro. Un número de registro inventado nos va a decir que no existe, así que vamos a introducir el que hemos puesto antes, el E35431, para que nos muestre la información de nombre, el registro, la fecha, el fabricante y demás. Así que así sería. Si yo ahora quiero eliminar una pieza, por ejemplo la que he introducido antes, no me acuerdo efectivamente del nombre que le hemos puesto, así que simplemente yendo a la base de datos, actualizando y yéndonos a la última que hemos introducido, que es la LKA987, LKA987 es indiferente a mayúsculas o minúsculas, pues nos va a decir que la pieza se ha borrado correctamente y en el registro ahora va a desaparecer. ¿Vale? Entonces, este sería el menú de piezas. El menú de fabricantes es pues el más de lo mismo. Si queremos, yo que sé, eliminar a alguno de los fabricantes, un número de registro de fabricante que exista, pues puede ser el CXD182, CXD182. La localidad de modificada, porque va a ser el único dato que vamos a poder modificar, pues lo quiero poner Lugo. Y se va a modificar el fabricante, ya que si intentamos modificar número de registro, nombre, etcétera, no vamos a permitir. Lo único que vamos a cambiar va a ser la localidad donde exista. Por último, ¿qué más podemos hacer aquí? Volver atrás y en el menú de órdenes generar una orden. Quiero crear una orden. ¿Qué número de registro quiero? Pues el L35431 lo quiero. También quiero añadir como pieza, pues mismamente la N129-58. Y yo creo que con estas dos me vale. Entonces, para finalizar, pulso una S. El ID de compra, pues puedo ponerle cualquier ID, tampoco vamos a complicarnos mucho. La fecha de la compra, vamos a poner la fecha actual, que va a ser 8 de mayo de 2021. Y mi nombre, que va a ser Diego, para almacenar el vendedor. Entonces ha creado la orden de compra. Yo ahora me voy a la orden de compra y en orden de compra está vacío, pero actualizando ya sí que tenemos creada dicha orden de compra, ¿vale? Entonces, si yo quiero ahora consultar la información de dicha orden, pues le introduzco el número de registro KSJHD98. Nos va a extraer la información, el ID de la orden, la fecha, el vendedor, las piezas que contiene y el precio de orden. Entonces, esto pues permitiría reintroducir muchas más órdenes, así que simulando que hemos introducido más órdenes, voy a pulsar ahora que se genere el informe. Se ha generado el informe correctamente. ¿Y dónde se ha generado el informe? Pues el informe se ha generado en nuestro proyecto. Hay que actualizar para que cargue. El informe de ventas nos incluye las piezas que se han vendido, los ingresos totales, el fabricante más vendido, el menos vendido, el más caro, etcétera, en base a los datos que se obtiene tanto de la base de órdenes como de piezas, ¿vale? Las piezas, sobre todo en cuanto a piezas vendidas, porque aquí sí que al introducir la orden se suman las piezas que hemos introducido en la orden de compra. Entonces, ese sería el funcionamiento de la base de datos así a grosso modo. Para salir pulsamos S y se nos dice que gracias por usar el sistema de FVR, vuelva pronto. Así que con eso concluiría mi explicación del proyecto. La verdad que es bastante útil, podría servir no solo para una empresa de piezas mecánicas o de reparación, sino para cualquier otra cosa. Y también lo único que me queda por decir es que mi LinkedIn, que ahora está bastante de moda esto del networking y demás, pues es Diego Maquedano Pedrero, como estáis viendo en pantalla, ¿vale?
y por ahí me podéis contactar si fuera necesario. Así que nada, espero que esto os haya sido de utilidad y que tengáis buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de cuándo me estéis viendo. Un saludo.